Vamos a dar inicio a la jornada de esta tarde, siguiendo con el tema de gobierno corporativo. Para esta primera charla nos acompaña el profesor Fernando Igartua, inversores y su rol activo en el buen gobierno corporativo. Es el tema que nos trae en esta tarde. Y el profesor Fernando es socio desde 1994 del área de banca, mercado de capitales y seguros en Gómez, Acebo y Pombo. Está especializado en financiación estructurada y de proyectos, ofertas públicas de adquisición de acciones, seguros, derecho de nuevas tecnologías, regulación de entidades financieras y gobierno corporativo. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso y compartimos con él en este momento. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia después de la comida, que siempre es un poquito más aburrido. Muchas gracias a Finjus por contar conmigo por tercera vez, lo cual pues es un verdadero placer y espero volver más. Y también al Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas por colaborar en la organización de este evento y sobre todo a Omar, que sin él pues no solo yo no estaría aquí, sino ninguno de nosotros, ¿no? Es el verdadero alma de este evento. Entonces, a mí me han pedido que hable durante 35 minutos, hablaré, espero, algo menos y dejaré algo para las preguntas, sobre un tema que puede parecer que es un poco ajeno a la realidad en general de Latinoamérica y de Dominicana, que es el papel de los inversores y el gobierno corporativo, en el que me voy a referir sobre todo a los inversores institucionales, a un tipo de inversor especial, los inversores que invierten a largo plazo, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los family offices, inversores que tienen como finalidad actuar en el interés de sus clientes y beneficiarios, no en su propio interés, y actuar pensando en el largo plazo. Entonces, el papel de estos inversores es muy importante en aquellas estructuras o en aquellos sistemas en los que existe un mercado de capitales, puesto que normalmente donde desarrollan su actividad es invirtiendo en empresas cotizadas en bolsa, y en Dominicana pues no hay mercado de capitales equiparable, ¿no? Ni en muchos sitios de Latinoamérica. Sin embargo, sí que creo que es de interés hablar de este tema porque tiene mucho que ver con todo lo que se ha hablado esta mañana, en el sentido de que se está produciendo una nueva estructuración de no solo cuál es el gobierno corporativo en entidades financieras y en general en las sociedades, sino también un nuevo enfoque, una nueva visión de cuál es el propósito, el interés social de las sociedades en todo el fenómeno que hemos hablado ya esta mañana de sostenibilidad, ESG, visión a largo plazo, etcétera, etcétera. Entonces, estos inversores de los que más voy a hablar ahora son aquellos que tienen en su propio ADN la visión de velar por la sostenibilidad de sus inversiones. Esta misión de velar por la sostenibilidad de sus inversiones, puesto que están actuando a largo plazo para sus inversores, en estos, a su vez, inversores que dependen del éxito de las inversiones para poder seguir viviendo. El fondo de pensionistas de los profesores de Ontario es uno de los grandes inversores en la bolsa mundial, o el fondo de retirados de California, de jubilados de California. Bueno, pues aquellos que invierten en su nombre tienen que pensar a largo plazo, y si tienen que pensar a largo plazo, eso confluye, como veremos inmediatamente, con la idea de sostenibilidad, de permanencia, de que las empresas actúen no solo en función del mero interés de obtener un beneficio, sino en interés de sostenibilidad de largo plazo, de asegurar la protección no solo de su propio interés, sino de los intereses de los stakeholders o los grupos de interés con los que se relacionan. Entonces, voy a hablar un poco de todo eso y vamos a ello, ¿no? Entonces, como decía, hay dos tipos de inversores, si queréis, los accionistas minoritarios y los mayoritarios, de los cuales ya hemos hablado, y este tertium genus, este tercer elemento, que son los inversores institucionales, como decía antes, compañías de seguros, fondos de pensiones, que se supone que tienen esa función más de protección de las inversiones que hacen a largo plazo. Y
se juntan esos dos nuevos roles de los que hablaba. Por un lado, hay unas reglas de buen gobierno corporativo que van a cambiar, que están cambiando. Lo que se pide ahora a las sociedades es distinto de lo que se pedía hace 10, 15, 20 años. Y, por otro lado, hay una reformulación del interés social también en el sentido que hablaba antes, ¿no? Hacia la sostenibilidad y hacia la protección no solo de los accionistas, sino también de los otros grupos de interés. En cuanto a lo primero, a que están cambiando las reglas de gobierno corporativo, lo que se puede decir, o que ya de alguna manera he adelantado sobre los inversores institucionales, es que se ve que ante todos estos escándalos corporativos que no dejan de ocurrir, nos hablaba Paco Uría antes de los idus de Marce, de cómo ha caído tanto en Europa como en Estados Unidos grandes instituciones financieras que se pensaban que eran inatacables, se ve que es necesario estructurar de una mejor manera el funcionamiento desde el punto de vista del gobierno corporativo de las sociedades. Se ve que hay una insuficiencia de los mecanismos tradicionales de control y se pide a unos señores que estaban fuera de la ecuación, que eran unos accionistas determinados, los inversores institucionales, estos fondos de pensiones, estas compañías de seguros, que nos ayuden a gobernar las sociedades. Porque lo que se descubre es que ya no basta con votar con los pies. Antes se decía, no se preocupe usted, el mercado es eficiente. Si alguien, una compañía cotizada en bolsa, no funciona, el mercado le penaliza. Sus inversores se van. Si no me gusta el Banco Santander, porque no me gusta lo que están haciendo tanto en su performance financiera como en su performance social o en su ética, da igual, saco mi dinero del Banco Santander y lo meto en el Banco de Bilbao o en Citibank. Eso se llama votar con los pies. No tengo que hacer una campaña para cambiar el management de Santander, que no me gusta, ni tengo que hacer propuestas, ni tengo que buscar una reglamentación nueva o pedir una reforma legal para poder echar al Consejo del Banco Santander. Me voy, voto con los pies, me cambio de un sitio a otro. Se ha visto que eso no es suficiente. Votar con los pies, el voto más importante con los pies, no era el mío, que tengo una acción de Banco Santander, era el del Fondo de Pensiones de Ontario, que tenía el 1,5% y que se iba del Banco Santander al Banco de Bilbao. Y se pensaba, eso ya es un signo para el mercado importante de que las cosas no van bien en Banco Santander y con eso es suficiente para que Banco Santander cambie el rumbo. Si ve que sus inversores importantes se van al competidor, algo estará haciendo mal. Bueno, se ha visto que votar con los pies no es suficiente, los escándalos siguen ocurriendo, siguen pasando. Y se pide un papel especial para los inversores institucionales, para estos tipos de inversores, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensan que tienen, por un lado, medios para controlar, tienen grandes equipos que son capaces de analizar las sociedades en las que invierten, de tener una relación con estas sociedades, de explicarles por qué creen que están haciendo las cosas mal, de explicárselo con sentido, ya que pueden estudiar y analizar lo que se está haciendo en profundidad. Segundo, porque se piensa que son referencia para otros accionistas. Si efectivamente el Fondo de Pensiones de Ontario está diciendo que el Banco Santander no está haciendo bien no sé qué cosa, es muy probable que el mercado le siga, porque como veremos, esa relación, esa implicación con el Banco Santander de este fondo de pensiones va a ser pública, va a ser conocida por el mercado y, por tanto, va a influenciar. Y, como decía antes, como tienen que actuar en favor de sus clientes y beneficiarios, hay una especie de principio de legitimación. Si ese fondo de pensiones está diciendo que el Santander está haciendo algo mal, no es porque piense que a corto plazo, si cambiara esa política, va a ganar un poquito más. No, está siempre pensando en el largo plazo. Está pensando en sus pensionistas, está pensando en que Banco Santander tiene que estar ahí por mucho tiempo, por los 30 años que tiene que pagar las pensiones, 30 o 100 años que tiene que pagar las pensiones de los pensionistas que le han dado dinero para que lo invierta en Banco Santander. Hay una legitimación en lo que hace y, por tanto, hay un tema de reputación y de credibilidad en estos inversores para pensar que si están diciendo que hay que hacer determinadas medidas, determinadas actuaciones de gobierno corporativo, se deben hacer. ¿Y cómo se debe hacer? Lo explicaremos luego con un par de ejemplos. Lo deben hacer mediante una política de implicación. Oiga, yo me comprometo, inversor institucional, a hablar con las sociedades en las que invierto,
a hablar de las sociedades con las que invierto con una política predeterminada. Por ejemplo, yo que soy el Fondo de Pensiones de Ontario, que sepa el mundo y que sea público que yo no estoy a favor de las inversiones en España, porque no me gusta España. Esa es mi política. Luego, si usted, Citibank, está invirtiendo en España, yo voy a ir y se lo voy a decir. No invierta usted en España, porque no me gusta España. Es decir, tienen que hablar con las sociedades en función de una política predeterminada que tiene que ser conocida por el mercado. Segundo, tienen que hacer un ejercicio responsable del voto. Tienen que votar. No vale yo no voto, no. Tienen que votar y tienen que votar responsablemente, pensando en la sostenibilidad de la sociedad y de sus inversiones. Y tercero, tienen que estar dispuestos a tomar acción colectiva. Si a mí no me gusta lo que pasa en el Banco Santander, no me basta con decirlo y contarlo, que ya es mucho por lo que estamos diciendo, por el punto de referencia que yo soy, sino que tengo que buscar al Fondo de Pensiones de California, a Mutual Re, a MetLife, que son también inversores institucionales, e intentar hacer una acción colectiva para que cambie en el Banco Santander lo que tiene que cambiar. Esto se une, como decía antes, hay una especie de confluencia con esa reformulación del interés social. Estos señores tienen que pensar a largo plazo y tienen que actuar a largo plazo, pero es que las sociedades tienen que pensar a largo plazo, como hemos visto. Están reformulando su interés social. Se está pasando de un modelo en el que solo se protegían los intereses de los accionistas a un modelo en el que se intenta proteger también los intereses de todos los grupos de interés, de todos los stakeholders, empleados, proveedores, clientes, sociedad en la que se encuadra esa entidad. Se intenta proteger en todas las decisiones empresariales también a todos estos grupos de interés, en aras a una sostenibilidad, en aras a una contribución de no solo la permanencia de la sociedad dentro del sistema en el que está encuadrado, sino una contribución a la mejora de esa propia sociedad por parte de las compañías mercantiles, ¿no? Todo esto en un mundo en el que están pasando muchas cosas, como explicaba antes nuestra compañera de la OCDE, en un mundo en el que ya las empresas tienen que informar de cuestiones no financieras exactamente igual que, bueno, con una serie de umbrales, pero bueno, va a llegar a todo el mundo la obligación de informar en cuestiones no financieras. Ya nadie dice no financiera, por cierto, ya sé, todo el mundo habla de sostenibilidad, no de sustentabilidad, como decía ella, no es un término estrictamente correcto, si queréis hablamos de eso luego. Hay que informar de cuestiones de sostenibilidad al público para que el público sea capaz de juzgar lo que se está haciendo y para que el público sea capaz de discriminar y saber si efectivamente lo que está haciendo esa sociedad en cuestiones de sostenibilidad es correcto o no, mediante un reporte obligatorio, mediante un reporte que tiene que ser aprobado igual que los reportes financieros por la Junta de Accionistas o Asamblea de Accionistas, tiene un valor jurídico, ¿no? Y con un mundo que está cambiando, pues por ejemplo, ya en varios países existe, pongo un ejemplo que está traído un poco al pairo, pero si hasta hace muy poco, si en una Junta de Accionistas o en un Consejo de Administración alguien perdía una votación, pues perdía una votación. Pero ahora en muchos países, al menos a nivel de recomendación, si alguien pierde una votación y ha obtenido, sin embargo, un nivel importante de votos, más del 20%, por ejemplo, ya todas las recomendaciones del gobierno corporativo son que hay que tomar alguna acción. Ha perdido usted 69 a 31, pero es que 31 en contra es mucho. Pues ahora las reglas del gobierno lo que dicen es, a pesar de que ha perdido ese señor, usted le tiene que hacer hasta cierto punto caso. O sea, está cambiando el mundo porque se piensa que esa es una forma mejor de gestionar la sociedad de cara a cuál es su actuación y la protección de los intereses de los que están en relación con ellas, ¿no? Antes se ha citado Brasil, aquí tenéis la regla inglesa, esta es norma jurídica desde 2014. No es una gran norma jurídica porque a vosotros que sois abogados veréis inmediatamente los pitfalls o los problemillas que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que los directores, los administradores ingleses tienen que tomar en cuenta a todos esos grupos de interés en las decisiones que toman, no solo el interés de los accionistas, sino el interés de todos los grupos de interés y de la propia sociedad en la que están, ¿no? Eso sí, en aquella manera en la que piensan que es más probable que actuando de buena fe no se perjudique a. O sea, no una gran norma jurídica, pero norma jurídica en todo caso, no recomendación. Bueno, ¿qué preocupa a los inversores institucionales? Un par de ejemplos.
uno aquí tomado de Cravath, de la última temporada de juntas en Estados Unidos. Bueno, les preocupan estas cosas, no en ese orden probablemente, pero y depende de cada inversor institucional. Hay inversores institucionales que están más enfocados en climate change, otros que están más enfocados en diversidad, otros que están más enfocados en estructuras complejas o oscuras de gobierno corporativo. Cada uno tiene un poco su visión, pero esto es una, digamos, buena idea de hacia dónde van estos guardianes del gobierno corporativo, estas personas que se les pide que ayuden a la sostenibilidad de sus propias inversiones y de la sostenibilidad de las empresas en las que van a invertir. Les preocupan estas cosas: falta de diversidad de género y otras diversidades, las medidas contra toma de control, aquellas sociedades que tienen votos múltiples. Cada vez hay más sociedades que tienen votos múltiples, unos accionistas votan el doble, el triple que otros, eso no gusta. Estructuras problemáticas de gobernanza, que hay muchas, no información adecuada, no disclosure adecuado sobre cambio climático y otras cuestiones de ESG. Les preocupa lo fácil que se reeligen los administradores, los consejeros, a pesar de lo mal que lo han hecho, ¿no? Les preocupa. Les preocupan los temas de derechos civiles, les preocupa el no disclosure adecuado de cuál es el lobby de las empresas y qué intereses tiene y qué intereses están manifestando y por qué hacen una cosa y no otra. ¿Por qué no cuentas que le pagaste el viaje al juez Alito, ¿no? ¿Y por qué el juez Alito no cuenta que te pagaron el viaje para pescar el salmón? Les preocupan los temas de remuneración del Consejo, que, como sabéis bien, es uno de los grandes temas del gobierno corporativo porque fomenta el cortoplacismo versus el largoplacismo. Les preocupa que el Consejo no está actuando bien en cuestiones de sostenibilidad, en cuestiones de ciberseguridad, no está haciendo el oversight, como decía el profesor Aurelio hace poco. Y les preocupa el overboarding, les preocupa que los consejeros están en demasiados consejos y, por tanto, no se pueden ocupar bien, ¿no? Es un ejemplo americano. Ejemplo más concreto, BlackRock, que es el mayor gestor de activos del mundo. Bueno, esas son las cosas que les preocupan: calidad y efectividad del Consejo, estrategia, propósito, resiliencia financiera. Como bien sabéis, cuando nosotros estudiábamos en los 4 meses de Derecho de Sociedades, que decía Aurelio Urrea, nos decían que la función del Consejo era gestionar. No es verdad. La función del Consejo es decidir la estrategia y vigilar a aquellos que implementan la estrategia, ¿no? Y ahí es donde fallan los consejos. El micromanagement lo hacemos todos muy bien. El management de estrategia es el que hacemos todo muy mal, ¿no? Retribución del Consejo alineada con la creación de valor, un poco otra vez el mismo tema que antes decíamos como gestión de riesgo. Tema de capital natural y clima, o sea, climate change, ESG, no se está reportando adecuadamente los riesgos de la empresa. Y si os fijáis, parece una tontería, no es una tontería, impacto de la sociedad, impacto de la empresa en la población. Y diréis, bueno, esto es un brindis al sol, esto es una forma de hablar. No es una forma de hablar, porque, como ya se ha dicho varias veces hoy, estas palabras, estos palabras, tienen un contenido jurídico. Y eso que veis ahí es lo que vais a hablar, o vais a seguir hablando en los próximos 10 años, que es el concepto de doble materialidad. Aquellos que no se hayan encontrado todavía con el concepto de doble materialidad, welcome. Aquí os lo presento. El concepto de doble materialidad es: hemos visto cuál es el paso primero en cuanto al reporte, en cuanto a los informes que la sociedad tiene que dar hacia afuera. No solo información financiera, cuentas anuales, estados anuales, sino también información no financiera, que es amplísima. Hay que contar un montón de cosas respecto a nuestros riesgos, al trato a nuestros trabajadores, a cómo tratamos nuestra cadena de suministro. Amplísimo, para que nos juzguen. Bueno, pues dentro del reporte de la información no financiera se puede informar. Antes se explicaba Scope 1, Scope 2, Scope 3, se ha explicado algo, pero explicado de otra manera más legal. Se puede contar nuestra información financiera de 2 formas. 1, cómo lo que yo hago tiene un impacto, o sea, cómo lo que yo hago tiene un impacto directo en la sociedad. O 2, cómo lo que yo hago tiene un impacto indirecto en la sociedad. Eso se llama doble materialidad. No solo mi impacto directo, sino, por ejemplo, que antes se explicaba como Scope 3, ámbito 3, cuáles son las emisiones de carbono, de CO2, que producen todos aquellos con los que yo trato.
No es lo mismo informar de mis emisiones que informar de las emisiones de mi proveedor en Lituania. Si yo tengo la obligación de informar de las emisiones de mi proveedor en Lituania, estoy informando lo que es material para mí y lo que es material para un tercero, doble materialidad. Y por tanto, mi obligación de diligencia, porque al final, si a la gente no le gusta que yo sea súper clean y no utilice ningún combustible fósil, le encanta, pero resulta que estoy utilizando suministradores que están quemando un recurso natural maravilloso para producir la electricidad, pues evidentemente en el momento en que cuento eso, al mercado le va a gustar menos y voy a tener que corregir esa forma de actuar de mi proveedor, ¿no? Doble materialidad en cuanto a la información. Simplemente cito algunas campañas que ha habido el año pasado, algunas han afectado a compañías muy importantes. Lo que buscan los inversores institucionales es: cambia de política, nómbrame en el Consejo y no te demando. Pinterest, por ejemplo, ha sufrido una campaña muy fuerte en este sentido, que ha perdido, ha tenido que aceptar a inversores institucionales a entrar en el Consejo, ha tenido que cambiar su política de ESG, ha tenido que cerrar varios pleitos que andaban por ahí dando vueltas. Ejemplo español, de un informe de un Proxy Advisors, que es Georgion y de Cuatro Casas. Las cosas que en España han preocupado el año pasado a los inversores institucionales, que han votado en contra: votos en las juntas generales, asambleas generales de accionistas, con más del 10% de voto negativo. Las cosas que no han gustado. Se han aprobado, pero no han gustado. Y como decía antes, ahora las votaciones que se pierden, aunque se hayan perdido, están obligando a las compañías a hacer algo. Una gran lista de cuestiones relacionadas con la remuneración del Consejo y de los primeros directivos no están adecuadas a lo que es la protección del largo plazo de la sociedad, son demasiado cortoplacistas, no están alineadas ni con prácticas del mercado, ni con los resultados, ni con la protección de los accionistas a largo plazo. Han perdido todas estas votaciones, pero esto es lo que les preocupa. Muchos problemas en la reelección y nombramiento de consejeros independientes que no son independientes, consejeros ejecutivos que no son buenos, consejeros dominicales propietarios nombrados por los accionistas que no aportan nada. Han perdido las votaciones, pero es lo que les preocupa. Y si yo tuviera al Fondo de Pensiones noruego o a MetLife votando en contra de mis consejeros, aunque hayan perdido la votación, estaría muy preocupado. Falta de independencia y no separación de presidente y consejero delegado, una batalla muy importante en Europa. Ausencia de diversidad y demasiados puestos de consejos para los consejeros profesionales, incluido consejeras profesionales, las famosas faldas doradas o golden skirts, esas mujeres que están en todos los consejos. Claro, si en el momento en que estás en 20 consejos, a lo mejor no estás en ninguno, ¿no? Bien. Y ya estos últimos 6-7 minutos voy a explicar un poco el código español. Ahora digo de qué se trata este código, que es el último código el último código que se ha aprobado en el mundo, y por tanto se supone que es un código que, respecto a cómo actúan los inversores institucionales, se supone que es el más avanzado y que ha recogido la práctica de los códigos ingleses, el holandés, japonés, de los códigos de las asociaciones profesionales, que nos explica un poco cómo se quiere que actúen estos inversores institucionales, ¿no? Se aprobó en febrero del 23. Yo he tenido el honor de ser uno de los participantes en la redacción de este código, que ha sido publicado por el supervisor español, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aquí es un código voluntario. Los inversores institucionales no tienen por qué seguir estas reglas si no quieren, pero si se apuntan al código, si se adhieren al código de buenas prácticas para inversores institucionales, o más conocido en todo el mundo este tipo de código por sus acrónimos o por su denominación inglesa, Stewardship Codes, si se adhieren al código, tienen que seguir esas reglas. Es un código avanzado. Ahora veremos esas reglas respecto a cómo votan y qué hacen y qué no hacen, qué tienen que hacer. Es un código avanzado porque, como veis,
está basado en el principio de aplicar o explicar. Si yo asumo un principio de este código, ejercicio responsable del voto. No puedo decir, oiga, este año no he ejercido responsablemente mi voto, sino que he votado tonterías. ¿Por qué? Porque tenía buenas razones para hacerlo. No vale, no es cumplir o explicar. Es un código basado en el principio de aplicar o explicar. He votado responsablemente y he votado responsablemente por esto, por esto, por esto y por esto. Aplicar y explicar. Los códigos de buen gobierno avanzados se basan en el modelo de aplicar y explicar, no cumplir o explicar. Hay un periodo de 3 años transitorio en el cual se puede funcionar mediante el principio de cumplir o explicar, pero una vez que te adhieres al código, en el año 3 ya tienes que aplicar y explicar esos principios, ¿no? Siempre, como decíamos también, o decía el profesor Uría, con un cierto respeto del principio de proporcionalidad. No es lo mismo un gran gestor de activos o un gran inversor institucional que tendrá que cumplir el código en todos sus extremos que uno más pequeño, que si se adhiere al código, pues a lo mejor hay determinadas cosas que no tiene por qué cumplir a rajatabla, ¿no? El ámbito de inversores institucionales, gestores de activos, compañías de seguros, fondos de pensiones y también proveedores de servicios, lo cual solo pasa en Inglaterra y en España, los famosos asesores de voto, que son unas empresas especializadas en producir recomendaciones de votos para inversores institucionales, hay 3 o 4 en el mundo muy importante. Y también veremos una última mención a los grupos familiares o inversores con influencia significativa. Esto es un animal distinto. Este es uno de los grandes temas del derecho de sociedades, ¿no? Ahora hablaremos de él un momento al final, ¿no? Vale, entonces, ¿cuáles son los principios de este código? Voy a ir con ellos en 5 minutos y luego ya dejamos un poquito de tiempo para preguntas. Primero, si un inversor institucional, el Fondo de Pensiones de Ontario, que invierte en la bolsa española, por ejemplo, el Fondo Norges Bank, que es el fondo de inversión institucional del gobierno noruego, que tiene el 1,5% de todas las compañías de la bolsa española, el inversor institucional más importante de España, decide adherirse a este código, tendrá que, 1, tener una estrategia a largo plazo que tendrá que ser pública. Orientará su actuación a la rentabilidad a largo plazo, sus inversiones a largo plazo. Si invierte en el Banco Santander, tendrá que asegurarse que invierte asegurando la rentabilidad del Banco Santander a largo plazo. Y en el modo en que estime oportuno, no es obligatorio, en esa inversión en el Banco Santander, Norges Bank tendrá que contarnos públicamente cómo al invertir en el Banco Santander ha tomado en cuenta factores de ESG, factores medioambientales, sociales y gobernanza. No es obligatorio hacerlo, no es obligatorio que si te adhieres al código tu inversión tenga que tener en cuenta factores de ESG, pero tienes que contarnos cómo lo haces. La mayoría de los inversores institucionales nos lo van a contar y van a tener en cuenta factores de ESG cuando invierten para mejor proteger a sus inversores y también se supone a la sociedad en la que invierten, ¿no? Primer principio, por tanto, largo plazo y hasta cierto punto con criterios de ESG. Segundo, me obligo, al adherir a este código, a tener una política de conocimiento y seguimiento de las empresas. No es sentarme y ver qué pasa. Y ver qué pasa respecto al Banco Santander, respecto a lo que me dice Standard & Poor's, leerme lo que dice Standard & Poor's. No, yo tengo que conocer, tengo que ir al Banco Santander y tengo que conocer lo que pasa. Y tengo que hacer análisis yo de lo que pasa en Banco Santander. Y no solo análisis, sino seguimiento. ¿Y qué tengo que supervisar? Todas esas cosas. Estrategias, objetivos, planes de negocio, estructura de capital, informes financieros, no financieros. Cómo se evalúan los factores de ESG por Banco Santander. ¿Cómo cumple Banco Santander su cultura corporativa? Lo tengo que hacer yo y todos los inversores institucionales. ¿Cuál es la calidad de su gobierno corporativo? Y además, tengo que hacer un seguimiento adicional de los principales impactos positivos o adversos de mi inversión en Banco Santander. Si lo tengo que contar a la gente. Es que yo he invertido en Banco Santander y no ha servido para nada. Porque Banco Santander sigue igual de mal que cuando invertí yo. En cambio, como he invertido yo, ha habido este impacto positivo porque ahora resulta que ya no hacen inversiones en Namibia, donde nosotros no queríamos que hicieran inversiones en Namibia porque había niños esclavos. O, sin embargo, al invertir yo, el Banco Santander se ha descuidado sus obligaciones, ha pensado que todo era jauja y que como han entrado todos los fondos de pensiones del Banco Santander se ha relajado.
y ya no le preocupan determinadas cuestiones. Lo tengo que contar. Lo tengo que contar. Principio 3. Todo esto lo tengo que contar no en el vacío. Lo tengo que contar contra un benchmark, contra algo que es conocido. Basándome en el conocimiento de la sociedad en la que invierto, publicaré y mantendré una política de implicación enfocada a la generación de un rendimiento coherente con el principio 1, que es rentabilidad a largo plazo y ESG. Esa política de implicación tiene que decir criterios y objetivos mensurables. Yo me voy a reunir con las sociedades en las que invierto 4 veces al año y voy a hablar de estas cosas y voy a comprobar estas otras cosas. Y hay una serie de cosas que ya os digo, yo BlackRock digo, que no me gustan determinado tipo de inversiones. Y eso está en mi política de implicación. Y si la sociedad en la que invierto invierte en eso, voy a ir en su contra. Tengo la obligación de declarar públicamente cómo se considera que las propuestas que yo hago tienen que ser seguidas por las sociedades. Tengo que contar cómo hago el diálogo con la empresa, cómo expreso mis preocupaciones. Tengo que comprometerme a tomar acción directa, como decía antes, acción colectiva si las cosas no me gustan, o acción individual si no me gusta, con estrategia de escalamiento, escalado, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Es decir, si digo una cosa, me gustaría que dejara usted de invertir en Namibia, no me hacen caso. No me basta eso. Propuesta a la Junta de Accionistas, a la Asamblea de Accionistas, para que no se invierta en Namibia. No me hacen caso. Acción colectiva con otros accionistas para que no se invierta en Namibia. No me hacen caso. Propuesta de destitución del Consejo porque siguen invirtiendo en Namibia. Escalamiento. Estrategia de escalamiento. Es decir, otro mundo respecto a lo que estábamos pensando. Principio 4. Me comprometo a ejercer responsablemente mi voto. Me comprometo a votar. Esto parece una tontería, pero es importantísimo. Y me comprometo a votar responsablemente de acuerdo con estos principios que hemos planteado. Sostenibilidad, largo plazo, rentabilidad a largo plazo, ¿no? Me comprometo a votar, como decía antes, de acuerdo con unos principios que son públicos. Yo no voto inversiones en Namibia. Yo no voto consejos de administración donde no haya mujeres. Yo no voto inversiones por menos de 10 millones de euros. Lo que sea, política de voto conocida. Especial ejercicio del derecho de voto en cuanto a vigilar cómo han funcionado los directores, los administradores. Mucho cuidado con la reelección, que son automáticas casi siempre. Ejercicio responsable. ¿Qué ha hecho este señor o esta señora? ¿Por qué le tengo que reelegir? Y especial protección de los consejeros independientes. Los consejeros independientes se ven muchos casos en los que son expulsados de las sociedades sin motivo. Si a usted le están proponiendo echar a un consejero independiente por parte de algún accionista significativo, tenga usted mucho cuidado y tome esa decisión con mucho cuidado. Especial protección a los consejeros independientes y, bueno, acciones adicionales si ve que no le hacen caso, ¿no? Temas menores, pero que son muy importantes en el mercado de valores, no utilización del préstamo de valores, no vamos a hablar de esto, pero nos daría para varios días. Y regla de no cumplimiento por defecto. Si hay asesores de votos involucrados, y siempre lo hay gente que nos está diciendo cómo tenemos que votar, no seguir sus recomendaciones por defecto, sino hacer un análisis propio de por qué votamos una cosa que nos está diciendo la sociedad que tenemos que votar. Y luego 3 más. Todo esto tiene que ser transparente. Todo esto, que es, ¿cuál es mi estrategia a largo plazo? ¿Cómo me implico y cómo dialogo con las sociedades? ¿Cómo he votado? ¿Cuáles son los resultados de mi política de implicación con esa sociedad concreta? Es pública. Lo tengo que contar en un informe anual. Yo he hecho esto. Y mire, he perdido todas las votaciones en España respecto a que se dejara de invertir en Namibia. Y las he perdido en esta sociedad, en esta sociedad y en esta sociedad. Y tampoco me han hecho caso en esta otra sociedad donde yo quería más mujeres. Tampoco. En este sí. Lo tengo que hacer público. Y en esta, mire, casi gano. Y en esta, en cambio, no me hacían caso hasta que les hemos demandado. Lo tengo que contar. Principio 6. Gestión de conflictos de interés, porque estos señores no son santos. Por un lado,
tienen la pata de inversión que están vigilando el gobierno corporativo, pero por otro lado a lo mejor tienen otra pata en la que están puramente especulando, actuando a corto plazo como hedge funds. No es el caso de ninguno de los que he mencionado. Y luego política retributiva. Este es otro de los puntos difíciles de gestionar. Si yo soy gestor, si yo soy ejecutivo, si yo soy una persona de dirección de un inversor institucional de esto, es una compañía de seguros, ¿verdad? Tengo que contar a la gente cómo retribuyo más o menos o cómo influye la performance de las inversiones realizadas de acuerdo con estos principios, es decir, cómo he mejorado el largo plazo de mis inversiones y la sostenibilidad de las sociedades y cómo impacta eso en la retribución de los que llevan el fondo. Efecto inmediato. Y last but not least, y ya acabo con esto, esto no lo resolveremos, estaremos aquí, si Omar me sigue invitando dentro de 30 años todos y volveremos a hablar de esto. El código intenta establecer algún tipo de recomendaciones o obligaciones, no para aquellos que parecía lógico, que son estos señores que tienen, digamos, esa función de guardianes del gobierno corporativo que he explicado tantas veces, derivada de su propia naturaleza de proteger a sus clientes y beneficiarios. No. Quieren poner estas reglas también a los señores que controlan las sociedades, a los dueños de las sociedades, que no actúan para sus clientes y beneficiarios y que no tienen un interés en principio a largo plazo, que solo tienen interés en el bill metal, en ganar dinero. El Código Español establece una serie de reglas para accionistas con influencia significativa, por ejemplo, grupos familiares, o el típico grupo familiar que tiene el 20% de una sociedad, no lo controla, pero es muy importante, ¿no? Y dice una serie de cosas que tiene que explicar, si se suman al código, adicionalmente a todo lo que hemos visto antes. Tienen que explicar más todavía, aunque no sean inversores institucionales, aunque no tengan esa misión en su ADN, cuál es su estrategia y objetivo de rentabilidad a largo plazo. Oiga, perdone, yo tengo esta sociedad, tengo 30%, lo que quiero es ganar dinero, no estoy pensando en proteger a los pensionistas de Ontario, estoy pensando en proteger a mis hijos, como mucho. No basta. ¿Cómo prevén alcanzar esos objetivos y en qué medida sus decisiones de inversión toman en cuenta el interés social de todos? ¿Cómo? Que yo, que he mandado siempre a esta sociedad, que tengo el 30%, ahora tengo que deciros a vosotros cómo quiero proteger a los demás. No, se ha confundido, yo soy el mayoritario. Hago lo que quiero. No, ya no vale. Bueno, y más cosas. Y ya he acabado el tiempo y si hay un poquito más para un par de preguntas, pues encantado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí, Aurelio. Seguí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por esa brillantísima exposición increíblemente clara. Yo tenía una pregunta sobre el Código Español y el código que probablemente la comisión que habéis redactado el código habéis estado examinando, sobre un tema, digamos, relacionado con uno de los que has tocado, quizás el más cercano es el de los conflictos de interés de los inversores institucionales, porque es un problema que se ha dado sobre todo en Estados Unidos, y es que si uno mira quiénes son los principales accionistas de American Airlines, va a encontrar que son los mismos accionistas que Delta y va a encontrar que son los mismos accionistas que United, porque los tres grandes inversores institucionales están en las tres, ¿no? BlackRock, Vanguard y State Street. Entonces, algo que los que nos dedicamos más al tema societarios y de mercado de valores estábamos explorando era meramente la perspectiva societaria y de gobierno corporativo, pero algo que nuestros colegas de Derecho de la Competencia nos han dicho es, oiga, si los dueños de las compañías del mismo sector son las mismas personas, esto puede llevar a problemas de monopolio, de oligopolio, punto de vista del derecho a la competencia. ¿Habéis identificado en el grupo de trabajo quizás alguna recomendación en este sentido, aunque sea de divulgación de información? Muchas gracias. Es evidente que todo esto plantea diferentes temas. Uno, si tú pides que haya acción colectiva por parte de los inversores institucionales dentro de la propia sociedad, y los inversores institucionales están en varias sociedades, los Big Three que tú has citado están prácticamente en todas las sociedades, ¿no? Puede haber temas de información privilegiada,
puede haber temas de acción de concierto. Se ha identificado, el código habla de cómo hay que respetar las obligaciones de información privilegiada y los temas de acción concertada, que hay que evitarlos, ¿no? Y luego está el tema de competencia, porque es evidente, como todos sabéis, que el tema de competencia de antitrust se dispara la obligación de hacer una notificación por tomar el control de una sociedad, no solo cuando tienes el control efectivo, sino cuando tienes lo que se llama, en derecho a la competencia, influencia significativa. E influencia significativa es un concepto absolutamente abstruso. No se sabe lo que es influencia significativa. El que yo tenga la capacidad de vetar determinada relación o determinada decisión en un consejo puede ser suficiente para que las autoridades de competencia piensen que yo controlo esa sociedad, aunque yo tengo el 0,5%. Entonces es evidente que cuando estamos hablando de que pedimos a unos inversores que son importantes, que no son mayoritarios, que no tienen el control desde un punto de vista societario, que en una sociedad determinada hagan cosas, hablen con el consejo, cuenten sus preocupaciones. Bueno, primero estás introduciendo ahí un elemento de, a lo mejor con eso consiguen más información que otros. Segundo, estás pidiendo que si no le hacen caso, entre otras cosas, actúen en conjunto. Oiga, ya los estás poniendo a actuar en concierto, con lo cual su porcentaje sube y a lo mejor ya tienen más control. Y tercero, si les hacen caso, a lo mejor tienes influencia significativa y tienen un control desde el punto de vista antitrust, ¿no? Entonces, sí, todo eso se ha valorado. Hay una serie de riesgos, los tres riesgos: información privilegiada, acción en concierto, posible control y a efectos incluso de OPAs, y influencia significativa a efectos de competencia, están ahí, pero se ha preferido, y en todo el mundo se prefiere, sabiendo que hay que respetar y tener mucho cuidado con esas regulaciones y no caer en ellas, porque si caes en ellas, pues tendrás que hacer una OPA o responderás por información privilegiada o tendrás que pasar por las horcas caudinas de decir que has tomado control de la sociedad porque tienes influencia significativa o cocontrol. Se ha preferido no impedir que los inversores institucionales hagan las cosas que tengan que hacer, a riesgo incluso de caer en eso, advirtiendo en 7 sitios de cada código: no caiga usted en uso de información privilegiada. Si usted hace una acción concertada, respete las reglas de las OPAs. Si usted tiene una influencia significativa que conduce a que ha tomado el control, respete las reglas de... en sentido contrario, son argumentos que se utilizan por algunos para decir que no se debe dar este poder a los inversores institucionales. Sin embargo, digamos, desde un punto de vista de política estructural, de cómo se quiere que funcione el mercado de valores, ya se ha tomado una postura decidida de, a pesar de esos riesgos, demos más poder a los inversores institucionales, pero hay que tener cuidado con ellos. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos.